Tienes un problema en el que debes calcular la fuerza electromotriz que se induce en un hilo conductor del que conoces su longitud, ¿verdad? Y la velocidad con la que se mueve dentro de un campo magnético, del que también conoces la intensidad de ese campo magnético. Y te dicen que ese hilo conductor se mueve de forma perpendicular al campo. Lo vamos a hacer, por un lado, deduciendo la expresión necesaria para hacer el cálculo de la fuerza electromotriz, y esa deducción la vamos a hacer desde el principio partiendo de la ley de Coulomb, y además al final también voy a explicarte cómo deducir la unidad en la que se expresa la fuerza electromotriz. Es decir, en este ejercicio vamos a trabajar tres cosas distintas. Por un lado, la deducción de la ecuación que vamos a usar, por otro lado, el uso de esa propia ecuación y por último trabajar un poco con las unidades. Empezamos la deducción de la ecuación que vamos a usar y lo hacemos partiendo de la ley de Coulomb. Tú ya sabes que la ley de Coulomb es o bien expresada por esta ecuación que tienes aquí. Nos dice que la fuerza de interacción entre dos cargas sería pues un valor K, ¿verdad?, que es constante. Después tendríamos el producto de las cargas que están interactuando y la distancia que separa esas cargas, que la vamos a tomar como una L porque será la longitud de nuestro hilo conductor. Y esta L está al cuadrado. Pero es que además definíamos, ¿verdad?, en el campo eléctrico, definíamos lo que era la intensidad del campo, que crea una carga, y el potencial, es decir, lo que vale el campo en un punto determinado. Y eso lo hacíamos en función siempre de la fuerza eléctrica. De manera que fíjate que el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico podría ser el cociente entre la fuerza eléctrica, la fuerza de Coulomb, y la carga, ¿verdad?, con la que estaba interactuando. Y además el potencial eléctrico era el producto de la intensidad del campo por la distancia, que la sigo llamando L. Yo podría despejar de aquí el valor del potencial eléctrico y fíjate que me quedaría como el cociente entre el producto de la fuerza eléctrica por la distancia, por la longitud, y la carga. Ahora bien, esta fuerza que tengo aquí tendrá que ser la fuerza que se pone de manifiesto cuando yo pongo este hilo conductor que contiene cargas dentro del campo magnético y lo muevo. Y esa fuerza viene dada por la ley de Lorentz, que me dice que esta fuerza será el producto de, en este caso, las cargas, ¿verdad?, o la carga que contiene el hilo conductor por la velocidad con la que se mueven, por la inducción magnética del campo en el cual se está moviendo y, por supuesto, por el seno del ángulo que forman, que en este caso, al ser perpendicular, será un factor que es igual a 1. Esta es, insisto, la ley de Lorentz. Si yo me fijo en la expresión que tenemos aquí arriba, ¿verdad?, tengo aquí la fuerza. ¿Qué pasará si yo esta fuerza la sustituyo por la fuerza de Lorentz, la fuerza que me viene dada por esta ley? Fíjate qué cosa más curiosa. En este caso, al hacer esa, digamos, sustitución aquí arriba, lo que me va a quedar es que yo ya voy a asemejar el potencial que teníamos aquí, que era para una carga, con la fuerza electromotriz que se induce en el hilo conductor. Aquí tendríamos entonces que, digamos que dimensionalmente son lo mismo. La fuerza electromotriz sería, hemos dicho antes, vamos a poner lo que es el valor de la fuerza de la ley de Lorentz, es decir, Q por la velocidad, por el vector campo magnético, y aquí pongo directamente la L que tenemos aquí como factor, ¿verdad?, la pongo delante del seno de alfa. Y abajo teníamos que el denominador era la Q. Puedo cancelar estas dos Q, ¿verdad?, y me quedaría que la fuerza electromotriz que se va a inducir en mi hilo conductor sería el producto de la velocidad con la que se mueve dentro del campo magnético por el vector, digamos, perdón, la intensidad del campo magnético, la inducción magnética, por la longitud del hilo conductor y por el seno del ángulo que forma, ¿verdad?, que en este caso, insisto, es perpendicular, son 90 grados y sería un factor de 1. Ya tienes la ecuación necesaria para calcular esa fuerza electromotriz. Esta era la primera parte que te decía, que íbamos a deducir la ecuación. La segunda parte tan solo consiste en sustituir los datos que te da el enunciado para poder hacer el cálculo. Si haces eso, verás que es tremendamente simple. Esta fuerza electromotriz inducida, ¿verdad?, sería pues la velocidad con la que se mueve, 1.25 metros partido por segundo. Por el valor del campo, me dice que en este caso el campo magnético es de 1.3
Tesla. Por la longitud del hilo, 0,35 metros, tienes que pasar los centímetros a metros. Y cuando haces la operación verás que obtienes como número 0,57 y las unidades serían Tesla por metro cuadrado partido por segundo. Ahora bien, yo pondría que son 0,57 voltios. Estoy calculando una fuerza electromotriz, debo saber que la unidad son voltios, pero ¿cómo se llega ahí? Y entramos en la tercera parte del problema, es decir, deducimos la unidad que me tiene que quedar. Lo vamos a hacer nuevamente partiendo, como ves aquí, de la ley de Lorentz. Si prescindo del seno del ángulo, que no tiene unidades, voy a trabajar solo con las unidades, fíjate que tendríamos que la fuerza es igual a la carga por la velocidad y por el vector de inducción magnética. Es decir, la fuerza yo sé que se expresa en newton, la carga en coulombios, la velocidad en metros partido por segundo y el campo en Tesla. Si yo despejo los Tesla y paso al otro miembro todo lo demás, me quedaría que Tesla se puede expresar como newton por segundo partido por coulombio y por metro. Fíjate que en mi solución teníamos que era Tesla por metro cuadrado partido por segundo, es decir, voy a hacer esto, pero en vez de Tesla voy a poner todo esto que acabo de deducir y tendríamos newton por segundo partido por coulombio y por metro cuadrado partido por segundo y cancelamos segundos y segundos, el cuadrado de aquí con los metros de aquí abajo. Al hacerlo te va a quedar como newton por metro partido por coulombio. Los newton por metro son, en este caso en el sistema internacional, julios, y julios partido por coulombio son efectivamente voltios. Es decir que en mi caso el ejercicio sé que es correcto porque es coherente, las unidades son coherentes. Si te ha gustado el ejercicio, por favor, dale al like. Además, si te suscribes al canal, me haces un favor enorme para poder seguir ayudando a estudiantes como tú. Muchas gracias.